Bueno, pues buenas tardes. Disculpad por la premura con la que hemos convocado esta rueda de prensa. Ya avisamos que iban a ser días acelerados. Nos gustaría, en todo caso, que algunas de las sorpresas fueran sorpresas más positivas. Hemos conocido hoy por la mañana los términos de un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos que no se ha presentado como un acuerdo de investidura, según lo que se venía haciendo público, sino que se ha presentado como un acuerdo de legislatura y, más aún, como un acuerdo de gobierno. Al presentarlo, por lo menos uno de los firmantes del pacto, el señor Albert Rivera, nos parece que con mucha nitidez ha declarado que era un acuerdo incompatible con Podemos y al que perfectamente podía sumarse el Partido Popular. Esta para nosotros es la clave definitoria del documento. Lo que hoy se ha presentado es un acuerdo de investidura y de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos que está redactado pensando en el Partido Popular y no pensando en Podemos. Está redactado pensando en la conservación de las políticas existentes, descartando algunas medidas que nosotros valoramos como cosméticas y no pensando en el apoyo de la tercera fuerza de 5 millones de votos y del 21% de voto popular que respaldan a los diputados y diputadas del grupo parlamentario de Podemos, en Comú Podem y en Marea. Nos parece que este no es un acuerdo progresista ni reformista. Nos parece que este es un acuerdo que va a hacer las delicias del IBEX 35 y de los sectores privilegiados que han sido beneficiados por las políticas del Partido Popular en los últimos años y que es un acuerdo que ataca y que es muy lesivo para los derechos de las mayorías sociales que más han sufrido en estos años de políticas ineficaces e injustas. Nos parece que este acuerdo, si bien nos suma, y queremos recordar que este acuerdo no suma, se llama a sí mismo acuerdo de gobierno y ni siquiera suma para la investidura, es un acuerdo hecho para esperar al Partido Popular. Y, por tanto, tenemos que decir con pesar que, por el momento, el Partido Socialista parece haber elegido y que esa elección no es compatible con Podemos. Es un documento que se propone, en lo sustancial, conservar las políticas económicas y laborales del Partido Popular, intentando aderezarlas con algunas gotas progresistas en política social. Pero nosotros no somos ilusos, somos profundamente realistas y somos conscientes de que si se hacen las políticas económicas del Partido Popular, las políticas sociales solo pueden ir en el mismo sentido. Tenemos que decir, por tanto, que hoy comparecemos decepcionados y defraudados. Ayer dijimos que habíamos estado trabajando en política económica durante muchas horas y que se habían producido avances, aunque esos avances eran muy lentos. Y hoy sabemos por qué esos avances eran tan lentos y tan dificultosos. Porque mientras nosotros trabajábamos para un acuerdo progresista y de cambio en política económica que permitiera políticas sociales al servicio de la mayoría que se ha tenido que apretar el cinturón, en la sala de al lado el señor Garicano redactaba la política económica que hoy ha pactado el Partido Socialista. Y esa política económica es incompatible con los derechos de las mayorías sociales. Por eso ayer costaban tanto los avances, por eso los avances eran tan lentos. Tenemos que decir que por el momento no lo hemos logrado. Hemos dicho que íbamos a trabajar hasta el final para que hubiera la posibilidad de un gobierno plural y de cambio. Hemos dicho que cambio no era solo sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, sino sacar también a sus políticas de las instituciones. Y este acuerdo que hoy se ha presentado, aunque no suma, nos parece que no camina en esa dirección. Y, por tanto, nos parece que con esta elección que hoy ha hecho el señor Sánchez se ha frustrado, por el momento, una oportunidad histórica que había despertado la ilusión de millones de españoles. Y tenemos que decir también que el Partido Socialista ha manifestado, yo el otro día comparecí aquí y lo advertía, ha manifestado querer figurantes y no socios. El Partido Socialista no quiere gobernar con nosotros, no quiere poner en prácticas políticas al servicio de la mayoría y de la transformación de nuestro país para convertirlo en un país más justo y más democrático, y ha realizado una elección que nos parece incompatible con la posibilidad de que los representantes de 5 millones de votos apoyen un gobierno que para nosotros no sería en ningún caso de cambio. Tenemos que decir, por último, que seguiremos intentándolo, que creemos que esto aboca a una investidura fallida, salvo que el Partido Popular conceda su abstención, que es el verdadero destinatario de un documento que creemos que debe hacer las delicias de la Fundación FAES, pero que si el Partido Popular no concede esa abstención, esto está abocando a una investidura fallida y que, por tanto, después de esa investidura se abre otro tiempo y que nuestra mano sigue tendida para conformar un gobierno plural y de cambio al servicio de los españoles que peor lo han pasado durante los años más injustos de la crisis.
Pero eso no se hace con una tercera reforma laboral como la que presenta el documento. Eso no se hace volviendo a abaratar el despido, que ya hemos comprobado en repetidas ocasiones que eso lo único que provoca es que se despida más. Eso no se hace no enfrentando, sino dejando intacto el copago sanitario. Eso no se hace no tocando el artículo 135, que es una humillación para la soberanía popular de nuestro país y que impide una política económica progresista. Eso no se hace, en fin, haciendo una política de salarios que, en lugar de subir el salario mínimo, lo que hace es premiar a quienes paguen peores salarios y, por tanto, subvencionar la precariedad. Con pesar, decimos que de momento nos parece que el Partido Socialista ha elegido y que esa elección es incompatible con nosotros. Eso se lo hemos manifestado tanto a Izquierda Unida como a Compromís, como al propio Partido Socialista, y les hemos manifestado que, por tanto, no se iban a producir las reuniones de hoy por las razones que hemos comentado, porque nos parecía que se ha producido una elección que la hace incompatible. Nosotros sabíamos que se estaban produciendo conversaciones con Ciudadanos y en todo momento fuimos muy transparentes y dijimos: el Partido Socialista es libre de mantener conversaciones con quien quiera, pero el resultado de esas conversaciones tendrá que ser compatible con las posibilidades de acuerdo en el único carril que podía producir gobierno de coalición y de cambio. Hoy hemos conocido el resultado de esas conversaciones y de ese acuerdo. La política económica del señor Garicano, que para nosotros es hermana gemela de la política económica que ha desarrollado el Partido Popular. Y decimos que, lamentablemente, por ahora, la oportunidad que había despertado ilusión en tanta gente de gobierno de cambio, de gobierno plural y de gobierno al servicio de la mayoría, es una oportunidad que a día de hoy, a estas horas, es una oportunidad cerrada, es una oportunidad bloqueada. Y quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Errejón. Yo quería preguntarle, al margen de los detalles del documento que efectivamente se han conocido a lo largo de la mañana, ¿qué ha cambiado en Podemos para que ayer por la noche, cuando ya sabíamos que este documento se iba a firmar, que iba a ser sometido al juicio de las respectivas ejecutivas, ustedes mantuvieran que no se iban a levantar de la mesa, aunque sabían que ese acuerdo se iba a producir hoy, y finalmente se levanten de la mesa? Y cuando usted habla de un segundo tiempo, entiendo que después del día 5, ¿irá Podemos con las mismas medidas que plantea ahora, con el mismo documento que plantea ahora, o creen que sería posible replantearlo todo y reformularlo de alguna forma que permita ese gobierno de cambio que ustedes dicen desear? Gracias. Gracias, Yolanda, por la pregunta. Con respecto a qué ha cambiado, hemos leído el documento y nosotros leemos los documentos atentamente. En España, el 77% de los contratos que se firman son contratos temporales. Esos contratos temporales, con los que trabaja la mayoría de los trabajadores españoles, la mayoría de los asalariados, hoy pasarían de tener una indemnización de 20 días por año trabajado a tener una indemnización de 12 días. ¿Esto qué significa? Esto significa una tercera reforma laboral que profundiza en el modelo del despido gratuito, que, como hemos podido comprobar, no hace que se contrate más, sino que se contrate en peores condiciones, haya más trabajadores pobres y se despida más. Esto profundiza el mismo camino de la primera reforma laboral del Partido Socialista, que nos parece lesiva, de la segunda reforma laboral del Partido Popular, que nos parece lesiva, y nos parece una tercera reforma laboral encubierta. Cuando nosotros proponemos que hay que subir el salario mínimo porque solo así combatimos la desigualdad y solo así estimulamos el consumo y, por tanto, el crecimiento económico, y hoy leemos en un documento que se presenta como acuerdo de gobierno que, en lugar de subir el salario mínimo, porque no se sube ni las previsiones posibles de la inflación, es decir, se congela, en el mejor de los casos, que en lugar de subir el salario mínimo, lo que nos encontramos es una subvención a los empresarios que paguen salarios más bajos. Tenemos que decir que eso no es una conquista de derechos por parte de los asalariados, sino que eso es una subvención a quienes pagan menos y a quienes contratan peor. Cuando hemos leído el documento, hemos visto en la letra escrita, y tenemos que agradecer la sinceridad del documento, hemos visto en la letra escrita que hay voluntad de acuerdo con Ciudadanos y, efectivamente, mirando al Partido Popular, a su abstención ahora o a sus posibles abstenciones durante una hipotética legislatura, y que no hay voluntad de acuerdo con las políticas que nosotros hemos presentado. Ayer, hasta altas horas de la noche, estuvimos trabajando en las posibilidades de un documento de acuerdo económico y dijimos que avanzábamos, pero lentamente, que en política social había más o menos sintonía, pero que cuando llegábamos a cómo se pagaba eso, cómo se producía eso, cuáles eran los mecanismos económicos para poner la política al servicio de la gente, lo que nos encontrábamos era un avance muy lento. Y hoy, al leer esto, hemos entendido por qué ayer se avanzaba tan lentamente y al servicio de quién se estaba redactando la política económica. Ha sido cuando hemos leído el documento, cuando hemos comprendido que el Partido Socialista, por el momento, había optado y, por tanto, que
más allá de preguntas vaporosas o redactadas en forma vaporosa, el Partido Socialista solo está presentando una opción, porque de facto con este documento lo que ha hecho ha sido elegir. Con respecto a nuestras medidas, nosotros mantenemos las mismas medidas porque nos parecen las mejores para nuestro pueblo y las mejores para nuestro país. Eso no significa que esas medidas no sean objeto de discusión y de negociación. Lo han estado siendo durante todas estas jornadas. Nuestras medidas nunca son líneas rojas, son las propuestas que nos parecen mejores. Ahora bien, lo que no se puede hacer, o por lo menos lo que no se puede mantener durante mucho tiempo, es la ficción de que uno puede ir hacia el este y hacia el oeste simultáneamente, de que uno puede ir en dos caminos contradictorios. Esa ficción se puede mantener durante un tiempo en las ruedas de prensa. Cuando llega el momento de la concreción, esa ficción se rasga porque llega un momento de bifurcación y hay que elegir. Y con pesar decimos que creemos que el señor Sánchez ha elegido. Sí, señor Errejón, vamos a ver, por lo que entendemos, rompen negociaciones, si el PP no apoya la investidura será fallida. ¿Retomarán esas negociaciones a partir del 5 de marzo? Gracias por la pregunta. Creemos que con este documento encima de la mesa se ha producido una elección. Nuestras puertas siempre siguen abiertas, pero este documento es un documento de bloqueo que frustra la posibilidad de gobierno plural y de gobierno de cambio. Si se camina en este mismo sentido, hacia la investidura, hacia la próxima investidura que se inicia el primer debate o la primera intervención el martes y que se prolongará durante toda la semana, si se camina con este documento, entonces esta elección solo puede contar, si es que se produjera, con la abstención del Partido Popular. Si no se produce, esto será una investidura fallida. Y a continuación se abre una etapa nueva en la que nuestras puertas siguen abiertas. Lo hemos dicho muchas veces y con extraordinaria nitidez, y ha habido a veces quien ha confundido la nitidez con que fuéramos demasiado asertivos. No hay opciones infinitas. Había una opción de gobierno plural y de gobierno de cambio que estaba representada en la mesa que hoy se habría tenido que reunir, y esa opción se ha visto frustrada porque se ha escogido un acuerdo político y programático con Ciudadanos que está mirando hacia el Partido Popular. Eso es legítimo, pero no es nuestra opción y, por tanto, ni siquiera la contemplamos. Señor Errejón, sí, yo quería preguntarle tres cosas. Primero, me gustaría saber si se sienten ustedes engañados por el Partido Socialista. Después de tanto tiempo hemos dado vueltas para arriba, para abajo, para arriba, y al final llegamos a esta conclusión que se manifiesta hoy en esta rueda de prensa. Segundo, me gustaría saber si creen ustedes que cuando Pedro Sánchez está presentando este acuerdo como un acuerdo de investidura, de legislatura, están planteando un acuerdo ficticio, engañando en cierto modo a los ciudadanos. Y también me gustaría constatar con usted, efectivamente, que la investidura apunta a que va a ser fallida, porque ni ustedes ni el Partido Popular parece que vayan a facilitarla. Entonces, me gustaría saber cómo van a asumir ustedes el reproche evidente que les van a hacer de que ustedes impiden un gobierno de cambio. Gracias por las entiendo, tres preguntas. Nosotros comparecemos hoy aquí decepcionados, pero no decepcionados como fuerza política, sino porque había condiciones, hay condiciones numéricas, pero no parece que haya voluntad política como para que se produzca un gobierno de cambio al servicio de la mayoría social a la que se ha estado ajustando el cinturón para que unos pocos vivan mejor que nunca. Había condiciones y hay condiciones numéricas para que ese gobierno se produzca. Sin embargo, no parece haber voluntad política y, por tanto, nosotros comparecemos con pesar y comparecemos decepcionados. No obstante, dijimos siempre que íbamos a insistir hasta el final en la posibilidad de este acuerdo. Algunos podrían decir que con una cierta ingenuidad, porque todas las señales apuntaban en otro sentido. Se acordarán ustedes que tan solo ayer, compareciendo después de la Junta de Portavoces, dijimos que es raro que mientras estemos trabajando para la posibilidad de un acuerdo de gobierno plural y de cambio, el Partido Socialista lleve a la mesa y a la Junta de Portavoces un acuerdo para preparar el plan B por si hay elecciones. Y dijimos, señal buena no es, pero nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando hasta el final. Es verdad que cuando comparecíamos después de las reuniones nos preguntaban, ¿no les preocupa que se estén produciendo reuniones en la sala de al lado? Y a nosotros no nos preocupan las reuniones, porque todo partido político, faltaría más, es profundamente libre para decidir con quién se reúne y en qué condiciones. El problema no es con quién se reúna, el problema es que cuando hay que elegir qué políticas no son compatibles
una cosa y su contraria. Y, por tanto, cuando hay que elegir, la política económica del señor Garicano, muy cercana a la política económica de la Fundación FAES, no es compatible con una política económica que nos ayude a salir de la crisis, redistribuyendo, incluyendo a la gente y compitiendo por arriba y no por abajo. Y, por tanto, nuestra obligación era intentarlo hasta el final. Más aún, nuestra obligación sigue siendo intentarlo hasta el final y lo vamos a seguir haciendo. Pero con este documento y con este acuerdo que se presenta hoy, creemos que es extraordinariamente difícil. Con respecto al acuerdo de la legislatura, yo diría que es aventurado llamar acuerdo de legislatura a un acuerdo que representa 130 escaños, porque para que un acuerdo sea de legislatura hace falta, estoy a punto de decir algo de perogrullo, que se abra la legislatura. Y no parece que 130 escaños sumen como para que se abra la legislatura. Pero, en todo caso, sí que es verdad que es un documento que muestra prioridades políticas de legislatura y de gobierno, prioridades políticas que no son compatibles con los más de 5 millones de españoles que no votaron cambios cosméticos, sino que votaron transformaciones profundas al servicio de la mayoría. Y la tercera pregunta, perdona. Pues la tercera era que, a la vista de que tanto ustedes como el PP no van a facilitar una investidura, ¿cómo responderán a la acusación evidente que se les va a lanzar de que ustedes impiden un gobierno de cambio, de progreso, en fin, como lo llamen? Nosotros hemos intentado hasta el final que pudiera haber un acuerdo de gobierno y hemos dicho que, como en todos los países de nuestro entorno, tal como habían votado los españoles, ese acuerdo tenía que ser de coalición y que, para que fuera de cambio, no bastaba solo con sacar a Rajoy de la Moncloa, había que sacar a sus políticas también. Y este acuerdo, en materia económica, no solo nos saca a las políticas de Rajoy, sino que en algunos casos las profundiza, como por ejemplo en el caso de esa tercera reforma laboral encubierta. Y, por tanto, como a nosotros no nos votaron para maquillar lo que ya existía, sino para transformar lo que no funcionaba, este acuerdo no puede contar con nuestro apoyo. Y tengo que decir con pesar que no hemos sido nosotros los que hemos hecho esta elección. Nosotros hemos seguido, hasta que hemos conocido el documento, seguíamos trabajando en las propuestas que íbamos a discutir esta tarde. Y cuando lo hemos conocido, hemos entendido que ha habido quien ya, por el momento, ha elegido. Ahora bien, creemos que esto no cierra este ciclo político, ni siquiera cierra el ciclo político de los debates y de las posibles votaciones de investidura. Nos aboca, creo, salvo que el Partido Popular manifieste lo contrario, a una investidura fallida y después sigue el ciclo político de la investidura y siguen, por supuesto, nuestras manos tendidas y nuestras puertas abiertas. Sí, señor Errejón, pero en esa misma comparecencia esta mañana el señor Sánchez decía que este acuerdo no tiene fecha de caducidad, o sea que es un acuerdo de legislatura, entonces estamos abocados a elecciones probablemente, porque si no tiene fecha de caducidad ese acuerdo con Ciudadanos. No lo sé, porque hemos oído también que este acuerdo decía muchas cosas que luego no encontrábamos en el papel. Que derogaba la ley Mordaza y no encontramos en ningún sitio la derogación de la ley Mordaza, que enfrentaba el copago y luego no enfrentaba el copago. Hemos oído decir también que enfrentaba el artículo 135 y luego no lo hemos encontrado en los documentos. Hemos encontrado una cierta contradicción entre lo que oíamos en las declaraciones y lo que leíamos en los documentos. Nosotros puede que haya cosas que hagamos un poco lentas, pero los documentos los trabajamos. Y este documento lo hemos trabajado y lo hemos leído con mucha atención, porque nos parece extraordinariamente serio. Agradecemos la sinceridad del documento, pero es un documento que no va en el sentido del cambio. Ya digo, uno puede presentar un acuerdo como este, de 130 escaños, como un acuerdo de legislatura o como un acuerdo de década. El problema es que con este acuerdo no se abre la legislatura y no se abre porque el Partido Socialista, porque Pedro Sánchez, en realidad, con este acuerdo lo que ha hecho ha sido elegir. Pero entendemos que esto no es una situación definitiva. Esto es una situación para la próxima semana. Y después se abre una etapa en la que, como digo, las puertas siguen abiertas y sigue habiendo condiciones numéricas y políticas para que haya un gobierno de cambio. Lo que hace falta es la voluntad para que lo haya. Y hasta el momento, a nosotros lo que nos ha dado la impresión es que se nos pedía más un cheque en blanco para un conjunto de propuestas vaporosas, que ya veríamos en qué sentido se definen, que la corresponsabilidad de ser socios. Y hemos dicho, disponibilidad plena para ser socios de un gobierno de cambio. Nosotros no vamos a ser figurantes de un acuerdo cosmético. Por sus palabras, parece que hay muchos aspectos que no comparten con el documento, pero, por favor, si puede concretar qué aspecto del documento les ha hecho decir hasta aquí, se acabó, no vamos a negociar. Gracias. Gracias por la pregunta. Hemos citado algunos aspectos concretos. Nos parece que
Un acuerdo que quiera ser de regeneración democrática y que no derogue la ley Mordaza no es un acuerdo que esté al servicio de la recuperación de calidad democrática y de derechos civiles. Un acuerdo que quiera ser un acuerdo para una democracia de mayor calidad en España y que no contemple reformar el sistema electoral haciéndolo más proporcional no es un acuerdo que ayude a la profundización de la democracia en España, más allá, digamos, de las declaraciones inconclusas. Un acuerdo que diga que quiere una salida justa de la crisis, pero que abarate el despido y, por tanto, ayude a la temporalidad e inaugure o apueste por inaugurar una tercera reforma laboral, no nos parece que sea un acuerdo para el cambio. Un acuerdo que no contemple subir el salario mínimo, pero sí contemple subvencionar a quienes pagan peores salarios y, por tanto, subvencionar la precariedad, no conquistar derechos para los asalariados, sino premiar a quienes pagan menos, no nos parece que sea un acuerdo de cambio. Un acuerdo, por citar otro ejemplo, que no contemple que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la Ley Montoro, tiene que ser modificada porque si no, no hay condiciones para hacer una política económica progresista, nos parece que es un acuerdo que está intentando hacer un truco de magia, que con los instrumentos de la política económica del Partido Popular se puede hacer política social al servicio de la gente. Las dos cosas a la vez no creemos que sean posibles. Buenas tardes, ¿qué tal? Les iba a preguntar, más allá del voto contrario, que está claro, de Podemos en la sesión de investidura, y de vuestra oposición a su oposición a este documento, si no creen que digamos, el hecho de levantarse de la mesa, aunque supongo que rechazarán esta expresión, pues le da de alguna forma munición al Partido Socialista para decir pues los culpables son los negociadores, el equipo negociador de Podemos. Y luego una pregunta operativa. Hasta esta mañana, anoche, pero hasta esta mañana también, la sensación era que iban a seguir negociando, iban a seguir las reuniones, hasta hace muy poco. Quería saber cómo se ha tomado la decisión, si se ha reunido la Ejecutiva, cómo ha sido. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por la pregunta. Con respecto a las mesas de acuerdo, nosotros cuando vamos a las mesas de acuerdo vamos a trabajar y vamos a acordar. Y, por tanto, vamos con los deberes hechos y con la plena voluntad de llegar a acuerdos que faciliten, en este caso, no solo una investidura, sino un gobierno de cambio. Nos parece, sin embargo, que con este documento que se ha presentado ha sido evidente lo que tantas señales iban manifestando. Cada vez que comparecíamos aquí y alguien decía, ¿no les parece a ustedes que estas señales apuntan en otro sentido? Decíamos, esto no es un problema de ánimos o de apetencias, es un problema de responsabilidad con nuestro país. Los acuerdos para formar gobierno no son regalos ni premios entre partidos políticos, son una responsabilidad en función de lo que ha votado la gente, son un mandato popular. Nosotros hemos sido fieles a ese mandato popular hasta que alguien le ha cerrado la puerta y entendemos que se le cierra la puerta cuando se presenta un documento como el que hemos visto, que además se presenta diciendo explícitamente, 1, es incompatible con Podemos, 2, es un acuerdo que podría contar con el apoyo del Partido Popular. Me parece que no ha podido ser más nítida la presentación y que, por tanto, eso excluye la posibilidad de que se siga avanzando. Ayer íbamos lentos en los avances. Hoy hemos entendido no solo por qué íbamos lentos, sino cuál era la decisión que había hecho escorarse en un sentido y no en el otro. Es legítimo que todo partido político decida qué opciones prefiere. Creemos que el señor Sánchez ha manifestado qué opción prefiere y nosotros hemos respondido, hemos reaccionado en consecuencia con respecto a cómo se ha producido. Bueno, pues el equipo negociador que está aquí presente, más la Ejecutiva, los miembros de la dirección de Podemos, nos hemos reunido, hemos trabajado durante la mañana, hemos trabajado en el documento, hemos trabajado en lo que significaba, lo hemos leído, lo hemos contrastado, hemos pedido a las diferentes áreas de Podemos y a los diferentes grupos de trabajo y grupos de expertos en economía, en igualdad, en derechos sociales, en educación, que valoraran el documento y la valoración general. Y tengo que decir que unánime entre todos los grupos de trabajo ha sido que este documento está hecho mirando al Partido Popular, lo cual, insistimos, es legítimo, pero representa una elección no compatible con nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, preguntarle por si esta decisión se la han comunicado a sus compañeros de Compromís e Izquierda Unida y si les han dicho lo que van a hacer ellos también. Y segundo, si tengo entendido, ustedes en el momento que se retire ese documento con Ciudadanos, en ese momento se vuelven a sentar. Gracias. Era aquí, ¿verdad? Era aquí, perdón, es que estaba apuntando las preguntas. Gracias. Sí, hemos comentado con los otros 3 interlocutores con los que se iba a producir la reunión que entendíamos que esa reunión quedaba sin efecto y les hemos comunicado por qué. Al Partido Socialista, a Izquierda Unida y a Compromís. Izquierda Unida ha manifestado, en todo caso,
eso lo tendrán que explicar sus portavoces, pero ha manifestado que este acuerdo y este documento presentado era incompatible con políticas de cambio al servicio de la mayoría y que, por tanto, les parecía que dejaba sin efecto esa mesa, ese carril de 4 que posibilitaba un gobierno plural y progresista. Y hasta donde yo sé, estaban decidiendo si acudían a decir esto o si no acudían. Pero, en todo caso, incluso si acudían a decir, nos parece que este documento presentado representa una opción nítida, una opción meridiana, que es incompatible con la posibilidad de gobierno progresista. Y la valoración de Compromís, también hasta donde yo sé, iba en el mismo sentido. Iba en el sentido de que este acuerdo dejaba sin efecto, este acuerdo que se ha presentado hoy entre el señor Rivera y el señor Sánchez, representaba una elección clara del señor Sánchez y, por tanto, dejaba sin efecto o frustraba la posibilidad de avance en ese carril de gobierno plural y de gobierno progresista. Y la segunda pregunta, perdón. Que en el momento que se retire esta propuesta con Ciudadanos, ustedes se vuelven a sentar a la mesa. Nosotros nos podemos sentar siempre y en cualquier momento, pero nos sentamos a trabajar. Insistimos en no elevar líneas rojas y en no convertir en fetiches de determinadas imágenes o determinados iconos. El documento tiene que levantarse para que lo que tiene que haber es voluntad política. Nosotros nos hemos sentado cuando hemos entendido que se podía avanzar. Y siempre, y creo que lo bueno de los acuerdos entre varias partes es que hay partes que hacen que todo el mundo puede dar fe de lo que allí se habla, en ese acuerdo y en esas mesas de negociación siempre manifestamos una cosa muy clara. Es legítimo que cualquier formación política esté hablando con otras en salas paralelas, pero el resultante global tiene que ser coherente entre sí. Con esto no estábamos diciendo nada especialmente raro. Lo que estamos diciendo es, uno puede hablar a 2 bandas, a 4, a 5 o a 27, pero lo que acuerden cada una de esas 27 mesas o 3 mesas tiene que ser compatible entre sí. No puede decir en una proteger el empleo con derechos y en la otra decir voy a abaratar el despido, que es exactamente lo que han hecho Partido Socialista y Partido Popular, y es lo que ha provocado que se despida más y se contrate en peores condiciones. Siempre dijimos, es legítimo que se hable con cualquier otro partido. Sabíamos que el Partido Socialista está hablando con Ciudadanos, pero el resultante final, no el proceso, el resultante final tenía que ser coherente entre sí. Uno no puede pactar blanco en una mesa y negro en otra, no puede pactar frío en una mesa y calor en otra. Solo decíamos que el resultante final tenía que ser coherente. Hoy se ha presentado un acuerdo y decimos que ese acuerdo va en sentido contrario de lo que estábamos hablando en nuestras mesas de negociación y que, por lo tanto, lo interpretamos como una decisión que nos causa, ya digo, que nos causa decepción porque hay una oportunidad histórica que, de momento, se ha frustrado. Pero la mano sigue tendida. Si tenemos que ir abocados a una investidura fallida, lo lamentaremos y la mano sigue tendida para que pueda haber un gobierno de cambio en España. Sí, buenas tardes. Hay ocasiones que después del día 5 todavía sí existe alguna oportunidad. Pero ¿qué garantías tienen que después del día 5, en esos 2 meses, el jefe del Estado proponga de nuevo a Pedro Sánchez? Nosotros no tenemos, en realidad no tenemos garantías, es cierto, porque básicamente se abre una etapa que es desconocida en la historia de nuestro sistema político reciente, porque esto no hay situaciones equiparables. Ahora bien, ya lo dijimos cuando comenzaron las rondas. Cuando comenzaron las rondas de negociaciones y las rondas de consultas y el jefe del Estado abrió esa ronda en la que iba llamando uno a uno, dijimos, están bien los protocolos y están bien las fórmulas. Pero hay un ingrediente fundamental que es el que puede producir la receta de que haya gobierno, que es que haya voluntad política. Y si hay voluntad política, va a haber gobierno de cambio. Con unos protocolos o con otros, con unas rondas o con otras. Si hay voluntad política, habrá gobierno de cambio, porque hay condiciones para que haya un gobierno de coalición y plural en el que la fuerza que ha tenido 5.300.000 votos y la fuerza que ha tenido 5 millones de votos, más otras fuerzas que han tenido una representación más modesta, pero que son igualmente fundamentales para la posibilidad del acuerdo de cambio, se pongan de acuerdo. Como hay condiciones, mientras haya voluntad política, nosotros creemos que siga habiendo posibilidad de la esperanza. Ahora, con este acuerdo, para esta primera tanda de investiduras, creemos que no la hay. Sí, buenas tardes, señor Errejón. Me gustaría plantearle un escenario y es el siguiente. Con el acuerdo que han firmado Partido Socialista y Ciudadanos, parece que le barran el paso a Mariano Rajoy en el siguiente aspecto. Han dicho que su acuerdo sería para largo, es decir, que si el día 5 no es investido Pedro Sánchez, es posible que el rey vuelva a proponer como candidato a Pedro Sánchez en tanto que tiene un acuerdo de 130 escaños, que es superior al de Mariano Rajoy, que su mandato sería de 123 escaños. Asumiendo este paso, ¿qué haría Podemos en caso de que las encuestas le fuesen dando una tendencia a la baja en esos meses que vienen? Porque esa circunstancia puede pasar y no es de extrañar que los otros 2 partidos jugasen esa carta. Gracias.
Gracias por la pregunta y por el escenario hipotético. Creo que no hay que recargar al... No, porque es un escenario plausible. Creo que no hay que recargar al jefe de Estado con más funciones que las que le corresponden en la Constitución. Y esas funciones son las de proponer, pero él no le va a solucionar a nadie la papeleta de los acuerdos que le falten. Esa figura no está prevista en la Constitución, no es su función constitucional. ¿Eso qué significa? Si el Partido Socialista y Ciudadanos han hecho un acuerdo, ya digo, de legislatura o de lo que sea, y por tanto vuelven a ser propuestos, estaríamos en una situación similar, porque lo que falta es la voluntad política para que haya posibilidades de acuerdo de cambio y de gobierno de cambio, que para nosotros, lo hemos dicho, es plural y tiene que recoger al conjunto de fuerzas que apostamos no solo por sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, sino por sacar a sus políticas de la Moncloa y de las instituciones. Si se produjera una investidura fallida y después de esa investidura fallida hubiera quien con la misma fórmula intentara un resultado diferente, le diríamos que eso históricamente nunca se ha verificado. Con la misma fórmula, los resultados suelen ser normalmente los mismos. Entenderíamos que lo que habría es que explorar otras posibilidades. Con respecto a lo que digan las encuestas, creo que somos la fuerza política con la cual las encuestas han sido más pesimistas históricamente. Se acordarán ustedes de esa campaña electoral que iniciamos con encuestas que decían que no había lugar para la esperanza y que la posibilidad de las fuerzas del cambio se habían disipado. Y se acordarán ustedes de esas preguntas recurrentes según las cuales no había posibilidades de cambio. Se acordarán ustedes que en general con nosotros las encuestas se suelen confundir porque son demasiado pesimistas. Incluso aunque las encuestas no se confundieran, nuestra propuesta política es una propuesta política para cambiar España y no es una propuesta política que está pensando en el rédito a corto plazo. Es que creemos de verdad que abaratando el despido no se contrata más, sino que lo que tenemos es trabajadores más pobres que trabajan por menos tiempo, 53 días es la media del contrato, es la duración del contrato medio que se está firmando ahora en España, trabajadores más pobres que trabajan en peores condiciones, que tienen más miedo, que consumen menos y que, por tanto, ayudan menos a reactivar la economía. Como estamos convencidos de que eso es así y que no va a haber recuperación si no protegemos el empleo y los salarios, porque si no la gente no consume y entonces las pymes contratan menos y entonces tenemos más estancamiento y entonces tenemos que salir a pedir más dinero fuera y entonces nos endeudamos más, como estamos convencidos de que las recetas que nos han traído al agujero no nos van a sacar de él, vamos a seguir manteniendo aquello en lo que creemos. Creemos que es una cuestión de responsabilidad patriótica y le vamos a seguir manteniendo, digan las encuestas que hace frío o digan que hace calor. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle una percepción. Si ven más factible que cuando falle esta investidura, que visto su postura y vista la del Partido Popular, vamos a eso, si ven más cerca que el PSOE replantee su camino o una repetición de elecciones. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo desconozco las decisiones que tenga que tomar el Partido Socialista y soy extraordinariamente respetuoso. Si se produjera ese escenario, creo que el Partido Socialista tendría que reflexionar sobre qué apoyos le han faltado y por qué le han faltado esos apoyos. Pero el sentido en el que se produzca la reflexión y cómo se produzca es exclusivamente competencia del Partido Socialista y ahí nosotros no nos metemos. ¿De qué dependería que hubiera posibilidad de la conformación de un gobierno o de la repetición de elecciones? Pues el escenario que hemos dibujado cada vez que hemos tenido que comparecer, o bien de que hubiera una modalidad en la que, con Ciudadanos como el 3 en 1 del bipartidismo, uno de los dos partidos tradicionales se abstuviera para dejarle al otro, o que hubiera gobierno de coalición y de cambio. Son las únicas dos posibilidades que permiten que haya gobierno. Las dos están a la orden del día y creemos que lo que faltaría ahí sería decisión. Justo al hilo de esto, le quería preguntar. Entiendo su no en la votación del día 2 y también en la del día 5, pero y entiendo también que ustedes pretendan jugar sus cartas hasta el final, durante los 2 meses a partir del día 2. Pero quería preguntarles si se llega al final de ese plazo de 2 meses y ustedes tienen que escoger entre la abstención, es decir, permitir un gobierno como el que hoy plantean el PSOE y Ciudadanos, y repetición de elecciones, que repetirían. Y le digo esto también teniendo en cuenta que el PSOE ya les replica a ustedes en algunos de los reproches que ha hecho usted y en los que justifica usted su no, como en que niega que se esté abaratando el despido porque el contrato temporal ya tiene una indemnización de 12 días y no de 20, como ha dicho usted, y recuerdan que ustedes también llevaban en su programa el complemento salarial. Gracias.
Gracias. Con respecto a la posibilidad de que se produjera ese escenario, tenemos que decir que 2 meses son mucho tiempo, y lo decimos basándonos en la experiencia de estas semanas pasadas. Estas semanas pasadas han sido pocos días y tan acelerados que han transcurrido muchas cosas. Así que no podemos adelantar lo que sucedería en los 2 meses previstos por la Constitución para que haya mayorías en un sentido o en otro para que se conforme gobierno. Queda mucho y, por tanto, como siempre hacemos, iremos dando cuenta de todos los pasos que damos puntualmente e iremos contando en qué dirección creemos que es la mejor que se puede avanzar e iremos contando cuáles son los acuerdos a los que somos capaces de llegar o las decisiones que nos parece que, siendo legítimas, excluyen la posibilidad de gobierno de cambio. 2 meses son mucho tiempo y ahí queda recorrido. Con respecto a las propuestas económicas y sociales del documento, tenemos que decir, y más en concreto, esta pregunta sobre la cuestión del complemento salarial, si uno no se plantea subir el salario mínimo y solo pone un complemento salarial, lo que está haciendo es subvencionar la precariedad. La clave ahí es subir el suelo mínimo para garantizar, primero, que no tenga que haber españoles que vivan en torno a los 650 euros al mes, porque con eso no se vive, y, en segundo lugar, incorporar más gente y más población al consumo y, por tanto, a la economía y, por tanto, garantizar la recuperación de nuestro país. Nos parece, efectivamente, que hay un documento en el que identificamos más bien la pluma o las propuestas del señor Garicano y que, por tanto, nos acerca más a las políticas económicas de las que nosotros queríamos salir. Insistimos, si el cambio es quitar a un señor para poner a otro que haga políticas muy similares, a nosotros no nos votaron para eso. A nosotros nos votó gente que estaba desilusionada de los partidos políticos tradicionales y que exigía compromisos para que las cosas se hicieran de forma diferente, no solo con una cara diferente. Si alguien pretende sustituir una cara y mantener políticas similares, de nuevo, es legítimo, pero esa no es nuestra opción. Íñigo, yo quería saber qué les ha dicho el PSOE cuando les han comunicado que se levantaban de la mesa de negociación y luego, o sea, si les han insistido de alguna manera en que no se fueran o les han pedido su abstención. Y luego, por otro lado, saber si efectivamente, de cara, una vez que pase este primer debate de investidura, si le van o sea, cuáles son las condiciones que le van a pedir al PSOE para volver a entablar negociaciones, si les van a pedir que rompan este documento que han pactado con Ciudadanos o cuáles son. Gracias. Gracias por las preguntas. Con respecto a lo que ha dicho, he llamado a Antonio Hernando. La relación y la conversación ha sido cordial, como lo es siempre, porque hay muchas por la propia dinámica parlamentaria. He comunicado que nosotros entendíamos que esas reuniones no tenían efecto y no tenían sentido estando este acuerdo y que íbamos a salir a comunicar eso mismo a los medios, y ha sido cordial, como es siempre, en la medida en que hablamos con mucha frecuencia. Con respecto a las condiciones, no hay condiciones, hay propuestas. Nosotros mantenemos las propuestas que, a nuestro entender, caracterizan un gobierno del cambio. Esas propuestas pueden gustar más o pueden gustar menos, pero no son incompatibles con sus contrarios. Y, por tanto, lo que nosotros mantenemos es las mismas propuestas para conformar un gobierno que tienda la mano y que ayude a aquellos mismos que se han visto más golpeados por las políticas que, a nuestro entender, se han hecho en los últimos años en España al servicio de una minoría privilegiada. No es casualidad que España sea el primer país, el país líder en el crecimiento de la desigualdad en la Unión Europea. Eso no ha sucedido por casualidad. Eso no es una ley de la economía ni es una ley natural como la ley de la gravedad. Eso ha ocurrido porque se han hecho políticas que han beneficiado a la cúspide de la pirámide, que ha ganado más que nunca, y que han perjudicado y han golpeado a los sectores medios, a los sectores trabajadores, a los pensionistas, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Esas políticas, a nuestro entender, son erróneas, no se pueden perpetuar, y este documento va en ese sentido, así que no cuenta con nuestro apoyo. Sí, señor Errejón, es muy corto. Me gustaría preguntar si el PSOE puede hacer algo, puede hacer algún gesto para que vosotros os volváis a sentar en la mesa antes del primer debate de investidura, o es un escenario que descartáis totalmente. Gracias por la pregunta. En realidad, tal como están las cosas, es muy difícil descartar cualquier escenario. Pero este acuerdo de gobierno, llamado acuerdo de gobierno y de legislatura, es un acuerdo que no es compatible con la posibilidad de gobierno del cambio. Creemos que no podemos ser más nítidos al respecto. Agradecemos la sinceridad en algunos de los aspectos presentados y con esa misma sinceridad respondemos como lo hemos hecho siempre. Con este acuerdo no hay posibilidad de conformar un gobierno del cambio. Es una opción, el señor Sánchez ha elegido y entendemos que lo que somete a su militancia en ese referéndum
digamos, con pregunta vaporosa, es este tipo de acuerdo, porque es la única opción que hoy está planteada encima de la mesa. Insistimos, es legítimo, cada partido toma sus propias decisiones, pero nuestras decisiones nos retratan o marcan en qué sentido queremos avanzar y nosotros respondemos con la misma sinceridad. Sí, señor Errejón, el equipo de Izquierda Unida acaba de comunicar que, aunque a ellos no les gusta tampoco este acuerdo, ellos iban a trasladar al PSOE en esa reunión que iban a tener su disconformidad, y dice que si la reunión se celebra es porque no están las cuatro fuerzas, ¿no? Porque no están ustedes, básicamente. Querría preguntarle si van a aprovechar ese tiempo para acercar posturas con socios naturales como Izquierda Unida, Compromís o incluso partidos nacionalistas catalanes que son imprescindibles aritméticamente para la fórmula de gobierno que usted plantea, habida cuenta de que ha habido divergencias en las últimas semanas. Gracias. Gracias por la pregunta. Con respecto a la posición de Izquierda Unida, de ella responden los portavoces y los dirigentes de esa formación. Pero el análisis que hacíamos era un análisis compartido en un nivel altísimo. Cuando hemos podido hablar con Alberto Garzón, que no estaría hoy en la reunión como nos ha comunicado porque no está en Madrid, el análisis que hacíamos sobre el documento y sobre lo que proponía era muy similar. Coincidíamos en que esta propuesta era una propuesta que no caminaba en la dirección de un gobierno de cambio, sino que caminaba en mantener algunas de las políticas más dañinas para los derechos de la mayoría. Y, por tanto, como el análisis era compartido, la orientación política y, por tanto, la orientación del voto entendemos que era compartida. A partir de ahí queda una cuestión, digamos, más de formas o de tiempos. Y, por supuesto, respetamos que alguien decida que va a acudir a la reunión para decir exactamente lo mismo. Por supuesto, eso es una decisión autónoma de cada organización. Nosotros hemos comunicado eso en privado y, como siempre lo hacemos, acto seguido lo hemos comunicado en público y hemos dicho que habíamos manifestado que con ese acuerdo encima de la mesa no había posibilidad de acuerdo. Con respecto a la relación con otras formaciones políticas, ayer mismo, tanto Pablo Iglesias como Xavi Domènech mantuvieron reuniones con Democracia y Llibertat y con Esquerra Republicana de Cataluña, que son reuniones en las que se verificó lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Sin la necesidad de que den su apoyo, hay condiciones para que se conformara un gobierno de cambio, en el que no propondrían estar, en el que no proponen voto a favor y en el que, sin embargo, sí podían facilitar que se produjera un gobierno de cambio. Esas condiciones siguen encima de la mesa, esas condiciones siguen permitiendo la esperanza de que se constituya un gobierno del cambio. No está ahí el problema, no está ahí el obstáculo. El obstáculo ha estado en esas discusiones y tengo que decir, fundamentalmente de política económica, cuando discutíamos sobre en qué cuestiones nos íbamos a poner de acuerdo, iba a ser más sencillo, no se nos preguntaba mucho sobre política económica. Y, sin embargo, ha sido el nudo fundamental en el que nos ha costado más avanzar, en el que los avances han sido más lentos. Y, como he dicho antes, cuando hemos conocido el documento hemos sabido por qué. Ese es el escollo para un gobierno del cambio y no lo que hagan formaciones catalanas o vascas. Señor Errejón, sí, quería preguntarle, vamos a ver, usted ha citado una serie de obstáculos o de inconvenientes que ve al acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos, pero entre esos obstáculos no ha citado el veto expreso que figura ahí a la celebración de un referéndum de autodeterminación. No sé si ha sido un lapsus, si para ustedes esto no es un inconveniente infranqueable o cuál es su postura. Gracias. Gracias por la pregunta. El problema fundamental es que solo se ponga un veto. Es decir, si además de un veto hubiera habido alguna propuesta, ahora podríamos estar discutiendo de alguna solución de síntesis y podríamos estarla valorando. Y a lo mejor incluso podríamos estar pensando si eso habría la posibilidad de acercar posturas o de destrabar la situación. El problema es que en materia territorial lo único que encontramos son vetos y noes. Y con los vetos y noes, queremos recordar, hoy Cataluña y España están mucho más lejos. Esta no es una propuesta nueva. La propuesta de los noes y de los vetos es, en esencia, el proyecto de Mariano Rajoy para acercar a Cataluña y a España. Y tenemos que decir que después de 4 años de legislatura, hoy Cataluña y España están mucho más separadas, están mucho más distantes. Y, por tanto, el problema no es solo el veto, el problema es que ese sea un aspecto que no se aborde. Siempre que nos preguntaban si eso para nosotros era una línea roja, decíamos, para nosotros es la mejor propuesta, pero si hay otras estaremos encantados de discutirlas. Y las otras que hemos encontrado, lo hemos dicho muchas veces, eran una apelación genérica a la reforma constitucional, que si no se dice para qué, digamos, es como afirmar que estamos a favor de la paz en el mundo, y el traslado del Senado a Barcelona, que yo como madrileño estoy dispuesto a regalarlo inmediatamente, pero que no entendíamos que solucionara el conflicto territorial. Sí. Buenas tardes. Por despejar todas las opciones, porque hemos planteado
mil hipótesis, no quiero dejarme una en el tintero. Quería saber si está dentro de las posibilidades en las que ustedes trabajan después del día 5, después de una posible investidura fallida. Le pregunto si está dentro de sus posibilidades o descartan el plantearle al rey que les dejen a ustedes y a Pablo Iglesias en particular liderar e intentar buscar esa mayoría que al parecer ahora no han conseguido fraguar con el PSOE liderando. Gracias por la pregunta. Estamos ya en escenarios, digamos, hipotéticos que nos van a catapultar a un año siguiente. Nosotros no descartamos ninguna posibilidad, pero entendemos, digamos, que hay un orden, parece natural. Hemos oído al Partido Popular decir que si Pedro Sánchez no consiguiera la investidura, lo intentaría el señor Mariano Rajoy. Se pueden imaginar cuál es nuestro voto en ese sentido. Nosotros que votaríamos si intentara la investidura el señor Mariano Rajoy. Y a partir de ahí se abriría un escenario que creemos inédito. No descartamos ninguna posibilidad, pero la valoramos paso a paso y las iremos comunicando aquí. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias. Seguimos hablando. Gracias. Hay posibilidades de ponernos de acuerdo si aceptamos que el cambio no es solo sacar a Rajoy, sino también sacar sus políticas y a los que quieren hacer las mismas políticas, y que la posibilidad de cambio tiene que ver con que hagamos acuerdos entre socios y que nadie esté buscando figurantes. Hay posibilidades